la posibilidad de esta conversación. Lucía Caballero, que es socióloga, creo que es investigadora del CONICET, también nos va a aclarar bien. Además la hemos leído en muchos artículos. Hay un libro muy interesante que se llama Una lectura feminista de la deuda, que también es súper recomendable para entender la previa y este contexto en el que estamos, y está en línea. Lucy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad, desde Misiones. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy un poco con muy poca voz. Te escuchamos igual, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo perfecto. estás? ¿Cómo estás? Bueno, Lucy, contanos un poco cómo se vivió la jornada de ayer, ahí acompañando también a jubilados y jubiladas. Bueno, la verdad que fue una movilización multisectorial, con presencia, obviamente, en el centro en el centro la convocatoria de todos los miércoles los jubilados, que están muy contentos y se sentían abrazados, pero bueno, mucha multisectorialidad, la verdad que fue masiva, y creo que eso también es lo que evitó la represión. Una cuestión ahí interesante de la convocatoria, esto de unir las luchas es la tarea, digamos, ¿no? Que también que sea desde los feminismos que aparezca esta consigna, tiene toda una significación muy interesante también. Sí, eso creo que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Un movimiento feminista que todo el tiempo, o en general es ninguneado, reducido, caricaturizado, como una lucha simbólica. Bueno, es caricaturizado de diferentes maneras. En general, bueno, en el último tiempo más, ¿no? Porque hubo muchos sectores, incluso los que se denominan aliados, que salieron un poco a decir que ya había pasado todo eso, el tiempo del feminismo, un poco también aprovechando la coyuntura del antifeminismo de Estado que practica el gobierno de Javier Milei. Y sin embargo, en una manifestación como esta, el feminismo no como grupo de iluminados o iluminadas, sino como espacio asambleario, transversal, multisectorial, sale con una consigna que toca una fibra y un sentir de muchos y muchas que estábamos movilizados de manera fragmentada. Hay que tener en cuenta que la verdad es que tampoco quiero hacer extensiva la situación de la Ciudad de Buenos Aires a todas las provincias, pero bueno, en Buenos Aires por lo menos los últimos días, además de la marcha de los jubilados, hubo movilizaciones masivas de las personas con discapacidad, de los trabajadores y las trabajadoras de Garrahan, y la verdad es que de alguna u otra manera la forma de tramar de los feminismos es la que permitió que esa consigna, que era un sentir generalizado de la sensación de estar demasiado fragmentadas y fragmentados, se pudo concretar, ¿no? Se pudo concretar en una articulación concreta, en una forma de ocupar la calle. Se leyó un documento en el cual están representados y expresados todo el campo popular, las izquierdas, las centrales sindicales, bueno, compañeras y colectivas de grupos de la comunidad trans, de afrodescendientes, de migrantes, de personas con discapacidad. Entonces, efectivamente, ¿no? El feminismo vuelve a tener un lugar, digamos que como actor y como actriz política, ¿no? Como capacidad de enunciar y de hacer algo que quizás no lo puede llevar adelante ningún sector. Yo creo que esta convocatoria, así como está, no la puede sacar la CGT, básicamente porque en general la CGT está en un lugar muy pasivo y no está acompañando las luchas que van surgiendo. Tampoco la puede llevar a cabo un sector de la política porque hay mucha fragmentación, hay muchas internas, y hoy nadie puede convocar a todos los sectores de lucha. Y bueno, salió de una asamblea feminista donde todos esos espacios que por sí mismos no pueden hacerlo, sí en la composición y en lo que se genera como asamblea,
feminista sí se logró. Lucy, quería hacerte, Miguel Riquelme te saluda. Dos comentarios, a ver que nos ayudes un poco también a entender la situación. Por un lado, en un artículo tuyo de hace algún tiempo, coincidías con muchos otros autores que hablan de la velocidad y de la intensidad, de alguna manera, que tiene el gobierno de Milei en sus acciones desde el principio, que ya lo había dicho en campaña. Todo más rápido y más furioso era un poco acelerar en las curvas, en las metáforas que venía utilizando. Y la otra caracterización es de una situación de guerra, situación de combate. Y acabas de describir el proceso de articulación. ¿Es por ahí el camino? Es decir, ¿le toca hoy a los feminismos de alguna manera empezar a articular sectores para este campo de batalla que es la situación en la que estamos? Mira, yo creo que efectivamente, a ver, estamos luchando contra una capacidad de destrucción y un shock neoliberal que no es que está muy concentrado en el tiempo y que tiene la velocidad como un vector de gobernabilidad, ¿no? Entonces creo que un primer gesto es combatir la fragmentación, ¿no? No sabemos si eso va a alcanzar, pero me parece que es una de las claves. Si ellos tienen una forma de atacar en varios frentes, aturdir, destruir y además sostener conflictos a lo largo del tiempo, se va haciendo complicado, se va haciendo costoso. Ellos tienen también un gran aparato mediático que elige cuándo silenciar los conflictos. Entonces me parece que esto fue un primer gesto, un gesto que abre una conversación entre sectores. Y aún así tenemos que ver, ¿no? Tuvo un triunfo legislativo que todavía debe revalidarse en el Senado y creo que es una clave. Es una clave, muchas personas entienden, esto es por acá. Esto va por acá, digo, nos pone a dialogar entre sectores, va haciendo crecer la resistencia. Es una muestra contundente. Bueno, sigamos por este lado, aunque obviamente nada alcanza, ¿no?, con esta capacidad de destrucción. Pero bueno, el hecho de empezar a articular también va generando un acumulado político, ¿no? Un acumulado político en la textura de la resistencia. Además pensaba un poco esto de articular, de pensar también cómo se ocupa la calle, en qué momento, porque o si no, no hay cuerpo que aguante, digamos. Claro. Y en eso los feminismos lo sabemos, porque cuando se complican aún más las condiciones de vida, las mujeres somos las que tenemos que salir a cuidar, a multiplicar el trabajo en algunas cosas y demás. Es absolutamente necesario poder articular para ser sostenible también la resistencia. Exactamente. Hay una pregunta que también se planteaba, que vino planteándose en este tiempo, que es, bueno, ¿cómo vamos a hacer un cuerpo colectivo para la resistencia, ¿no? ¿Qué significa hoy resistir en este contexto? Por ejemplo, por empezar, no podemos dejar solos y solas a los jubilados, ¿no? Claro, que tienen, claro, cuerpos cansados, sí, atravesados por años de trabajo, y que este sería el momento de, por lo menos, de descansar. No digo, para nada coincido que sea una etapa de pasividad, pero sí una etapa para disfrutar, quizás de los nietos, de poder conocer cosas que quizás cuando estás en tu etapa laboral no podés conocer, hacer viajes. Y están los miércoles sometidos a un nivel de represión y de crueldad que yo creo que nos tendría que resultar a todos inadmisible e inaceptable, y por empezar a los que están adentro del Congreso, ¿no?, que tienen además un mandato y una función, y parece que se estaba naturalizando, ¿no? Entonces hay una pregunta sobre cómo vamos a hacer. Es evidente que sin confrontar con este gobierno no vamos a poder resolver esta situación. Esta es una discusión que a veces tengo con mis propias compañeras. A veces está la idea de que va a aparecer una solución mágica, y la verdad es que no es así. No hay
ellos siguen avanzando, el tiempo que nosotros no estemos confrontando, seguimos perdiendo derechos, no es que entramos en una meseta o tenemos tiempo para tomar aire, digo, no pasa así, no se puede evitar la confrontación. Y una vez que te metes adentro de la confrontación, tenés que, bueno, empezar a discutir cómo desplegar también estrategias de cuidado, porque estamos en otro escenario represivo. Entonces, bueno, son todas preguntas que van apareciendo, pero haciéndose cargo de la emergencia, ¿no? Nada que se parezca a esta frase de moda, fingir demencia, ¿no? Más bien creo que hay que asumir un estado de emergencia. Ahora, Lucy, mucho de lo que aparece ahora, que se escucha en casi todos los lugares, ya lo venimos discutiendo en las asambleas feministas desde hace, decimos 10 años, por ni una menos, pero inclusive antes, ¿no? Esto de la crueldad, nuestras consignas, las últimas consignas eran vivas, libres y desendeudadas, nos queremos porque sabemos lo que implica esto, es decir, mucho de lo que venían las asambleas viendo y construyendo nos permite hoy leer también un poco a este gobierno de Milei con otra mirada, verlo con otra claridad. No sé si vos lo ves así también. Sí, yo lo veo, creo que teníamos un acumulado importante de vocabulario, lenguaje, de diagnósticos, de formas de tramarnos, de hacer política que sirve y que aporta al campo popular. Nosotras como movimiento ya habíamos trabajado en poner en evidencia y que la deuda es el principal enemigo de la posibilidad de generar los derechos que estamos pidiendo en las calles hace años, ¿no? Y esto quedó ahora más en evidencia que nunca, ¿no? El Fondo Monetario pidiendo la baja de las moratorias provisionales, el congelamiento de las jubilaciones, de los salarios, digo, está quedando en evidencia algo que efectivamente trabajamos como consigna, pero también como discusión a lo largo de estos 10 años, y ahora, bueno, son herramientas y un acumulado político que ya lo tenemos. Ahí aparece otra cosa que me parece interesante que pongamos en el juego. En octubre tendremos elecciones, hay elecciones en casi todas las provincias y aparece una situación muy compleja que es la ausencia de un porcentaje muy grande de la población a la hora de ir a ejercer el derecho al voto. ¿Cómo se debe empezar a leer eso desde la mirada de los feminismos y de la necesidad de confrontar, cuando aparentemente hay un sector importante que no tiene ganas de tomar ninguna decisión, aparentemente? O sea, la pregunta sería que qué expectativas con respecto a la elección de octubre. Claro, porque si la idea es salir a las calles, hay un sector, por otro lado, muy grande que no está saliendo de su casa, ni siquiera para votar, que es obligatorio. Sí, no, eso para nosotras es... a ver, me parece que también va en relación a lo que se planteó ayer, ¿no? Necesitamos reactivar una militancia de base que pueda por lo menos dar un mensaje a ese sector de la sociedad que está desafectado de la política tradicional o de la política institucional. Tenemos que volver a generar una mística a las bases. Eso obviamente no es algo que va a pasar, que va a llevar el mismo tiempo que una coyuntura electoral. Hay una parte de la población que está muy desafectada con la política, que está además en una guerra de sobrevivencia, de supervivencia todos los días, y que va a llevar mucho tiempo digamos, convocar y tender puentes. Nos pasa con compañeras que están militando en los barrios que te dicen, hay gente que no quiere saber nada, no quiere que le hable de nada, no cree en nada, no les interesa nada. Y bueno, eso me parece que ahí el feminismo también puede aportar, ¿no? Porque plantea puntos muy concretos que es, nadie se salva solo, si tenés un problema de violencia, de abuso, de maltrato, júntate con una vecina, abrí un grupo de discusión, compartamos una olla popular. Creo que hay que profundizar todas estas estrategias de una política de la cercanía.
no creo que haya una estrategia electoral mágica que mágicamente de acá a octubre nos permita involucrar a otros sectores, a estos sectores de la sociedad, pero sí tenemos una tarea que es tratar al menos de que no se siga rompiendo el tejido social, que no se sigan rompiendo los lazos, y combatir ese proyecto que tiene el gobierno también, que es una destrucción de todo lo que por abajo genera otros modelos que no son los del individualismo. Lucy, y en relación al Estado, porque bueno, las políticas de Milei vienen, pegaron y siguen pegando muy fuerte en esas áreas, uno podría decir, sociales, o ese Estado que de alguna manera venía a garantizar derechos que nos costó y nos cuesta tanto conseguir. ¿Qué crees qué lectura se debería hacer para también disputar ese Estado, las áreas que podrían servirnos para poder recuperar derechos, para ponerle límites a esta crueldad que está avanzando? ¿Qué lectura tenés ahí en relación a eso? Espera porque se me fue un poco la voz. En relación a... No digo al Estado porque la pregunta que a veces nos hacemos es ¿qué Estado estamos duelando también, ¿no? Estado, no había escuchado la palabra Estado, Estado. No entendía la pregunta. Estado. No, por todo el avance contra las áreas del Estado que venimos mirando, ¿no? Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero podemos pasar también por la agricultura familiar, por el sistema sanitario, educativo, bueno, todas esas áreas. ¿Qué estás viendo ahí en relación a lo que deberíamos tal vez estar demandando ahora? Bueno, yo creo que obviamente hay una discusión que es qué pasó, ¿no? En nuestro país, que se pueden estar desarmando tantas políticas estatales sin que haya una resistencia generalizada, ¿no? Evidentemente, en los últimos años había una parte de la población que efectivamente no estaba sintiendo al Estado como una presencia como efectivamente como una herramienta, ¿no? Muchos decían, bueno, Milei lo que viene a hacer es como apretar una especie de refresh en condiciones de intemperie que ya muchos sentían. Poco acceso a la salud pública, tardar meses en conseguir un turno, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos obviamente defendiendo a veces de forma muy precaria áreas del Estado que son muy importantes porque Milei no es una militancia antiestatal, sino que es una militancia, es un proyecto que destruye al Estado como garante de la reproducción social. Pero sí extiende, reformula y reconfigura al Estado como vehículo de la acumulación de capital y como herramienta represiva. Entonces, ellos tienen una propuesta, una forma Estado, no son anti-Estado. Entonces, yo creo que ahora, bueno, hay una discusión, ¿no? Obviamente vamos a tener que defender como se pueda lo que quede del Estado, y esto, el problema es que lo que se está destruyendo son años de acumulación de luchas que consiguieron programas, que consiguieron recursos, bueno, se están perdiendo, y ahora obviamente por eso no queda otra que poner una conflictividad que nos lleve a que nos lleve a recuperar algo de eso, pero además abrir una discusión, ¿no? Sobre creo que esto lo están planteando desde varios sectores, discutir qué estatalidad vamos a querer o vamos a formar, a configurar una vez que se recupere el gobierno en otro tipo de expresión, quizás como gobierno popular. Nosotras las feministas, por ejemplo, teníamos una discusión muy importante con respecto a cuál es el rol del Estado en la violencia, ¿no? Con respecto a la prevención y las violencias, veníamos discutiendo que en general el Estado debería, antes que individualizar o únicamente dejarle las soluciones al sistema penal en el abordaje de las violencias,
fortalecer los vínculos comunitarios y barriales, que son el primer recurso que tienen las mujeres cuando están en una situación de violencia. O sea, es mucho más importante que el Estado remunere a las promotoras de género y proteja y promueva la organización comunitaria en los barrios que gaste millones en el sistema penal. Que una comisaría de la mujer, por ejemplo, claro. ¿no? Que una claro, exactamente. Entonces ahí hay, bueno, y ese tipo de discusiones están en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una discusión que vendrá. Mientras hay que defender, porque lamentablemente al gobierno de Milei no se le puede pedir, es decir, podemos estar años pidiéndole alguna cosa, pero no va a venir alguna concesión interesante, alguna discusión interesante en términos de la estatalidad, pero creo que hay que ir poniendo esa discusión en los movimientos. Además decimos siempre, por lo menos yo lo planteo siempre acá, que a la consigna de ni una menos, la otra consigna que siempre le pegamos, sobre todo las feministas antipunitivistas, no en nuestro nombre, digamos, ¿no? Esa otra consigna que también parece interesante para estas discusiones. Lucy, mil gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Un abrazo, hasta luego. Lucy Caballero es socióloga, investigadora del CONICET, autora, como decíamos, de